Hola, bienvenidos a otro capítulo de Podcast con Nats. Bueno, el día de hoy, como pueden ver, tengo un gran invitado que es... Yo me llamo Samuel Orozco Garcés, es la segunda vez que estoy en Podcast con Nats. Primero decirte muchas gracias por haberme invitado de nuevo, es un honor para mí, teniendo en cuenta que escucho y soy un fiel fan de Podcast con Nats. Todos los episodios me los veo, entonces... ¿Cuál es tu episodio favorito? Te extraño, Antonio Bourdain. Ok. That was fast. Y tengo el segundo. ¿Cuál es el segundo? Si eres este libro, eres así. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Bueno, anyway, tenemos aquí con nosotros al estoraque, a Samuel Orozco, invitado porque como les dije en el último video de Criticando Libros, si no lo han visto, vayan y véanlo. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es este libro, Al hilo frágil lo azota fuerte el viento. Les dije que iba a invitar a una persona que estuviera también en esta antología poética y pues, como no, vamos a invitar a nuestro estoraque favorito, a.k.a. Radio Literaria, creador de Estoraques Ediciones. Para las personas que no han visto el video anterior, háblanos un poquito de qué es Estoraques Ediciones, de quién eres, de por qué estamos compartiendo el libro. Who are you? Estoraques Ediciones es una editorial independiente de Colombia, radicada entre Bogotá y norte de Santander. Estoraques Ediciones nace en 2023, entonces ya llevamos 3 años de trayectoria. Y Samuel Orozco Garcés, yo soy de Cúcuta, norte de Santander. Soy parte del libro del alma, soy parte del libro. También. Soy parte También, del ¿no? libro. Porque eres el investigador de, háblanos también de eso. Sí, porque es que desde la última entrevista a hoy han pasado cositas, asumo, con tu proceso editorial o de escritor, que pues no sabemos. Entonces, ¿qué ha sucedido desde esa última entrevista que fue hace ya un año, actually, creo, ¿no? Bueno, pues entonces Saúl Gómez Mantilla y yo hicimos una investigación. Yo fui el asistente de investigación de ese trabajo y resulta que hay un episodio de Podcast con Nats que es en Cúcuta No hay no hay escritoras. Y entonces en ese episodio se trata del libro El alma llevo con dardo agudo, Mujeres poetas de Cúcuta, 1870-1950. Resulta que ese libro es una obra que trae al presente 6 mujeres poetas de Cúcuta de finales del siglo XIX, inicios del XX, que hasta el día de hoy no sabíamos de ellas. Okay. Entonces es una investigación bibliográfica que las trae y hace un libro entre Épica Ediciones de Saúl y Estoraques, que es de Samuel. Que son las únicas 2 editoriales que tenemos en... norte de Santander, sí, pero pues Épica tiene una trayectoria de más de 10 años, mucho más de 10 años, y Estoraques ha venido haciendo libros continuamente, entonces ahí vamos. Bueno, súper bien. Entonces, ¿qué más has publicado este año? Porque yo sé que has publicado este año. Invítanos de una vez, porque obviamente hoy les vamos a hacer la invitación oficial. Ojalá este videito salga pronto para que alcancen a ir a la presentación del libro de Al hilo frágil lo azota fuerte el viento. ¿Cuándo? ¿Qué es? Aquí les dejo la imagen. No te acuerdas Ese día, es. Pero tenemos la imagen, ahí les dejo la imagen, acá está toda la información. Vamos a estar en la Filbo recitando poesía y presentando nuestros libros, y Samuel Estoraque, Radio Literaria, también va a presentar sus últimos trabajos literarios. Háblanos un poquito de ellos antes de que ya nos adentremos a este. Yo estudié ciencia política y yo decidí embarcarme a hacer una tesis que hoy en día no es siempre realmente obligatorio. Entonces decidí hacer una tesis porque conocí a una mujer que pues me marcó mucho, y esa mujer es Diana Vargas, es una lideresa social de la ciudad de Cúcuta, de la comuna 6 y 7. Entonces yo decidí estudiar un territorio que es la comuna 6,
¿Cuál es la Comuna 6? Aeropuerto. Es decir, cuando ustedes, si han escuchado del Salado, del barrio Aeropuerto, de la Isla, han escuchado de Toledo Plata, todos estos son barrios de la Comuna 6. ¿Qué es lo que ocurre? Son barrios que hoy en día están controlados por grupos armados. Entonces yo quería ver cómo pensaban la paz las personas que vivían en violencia. Y salió este libro, que es Imaginarios de Paz en la Comuna 6 de Cúcuta. Decidí estudiarlo desde los imaginarios. ¿Qué es un imaginario? Yo lo voy a conceptualizar como un conjunto de estructura de un montón de cosas. ¿Qué son las cosas? Imágenes, significados, palabras, nociones de sentimientos, de emociones que juntos forman una estructura y todo se relaciona entre sí. Entonces digamos que voy a hacer un ejemplo nada más. El imaginario que tenemos, por ejemplo, del amor romántico. El imaginario que tenemos del amor romántico de forma popular, quiero decir, o popularizada, es el siguiente. Una imagen de un corazón rojo por acá, un sentimiento de ternura por allí, un significado de deseo por allá abajo, un sentimiento de incertidumbre por allá arriba, y todo eso conectado forma una figura, y la figura es el imaginario que tenemos del amor romántico. Entonces básicamente en este libro, que es mi tesis de pregrado, yo me pregunto cuáles son los imaginarios de paz de habitantes de una comuna que ha estado histórica y al presente influenciado por dinámicas del conflicto armado. Son 62 entrevistas en 6 barrios de la Comuna 6, y finalmente pues es un libro que presenta desde la voz de las personas y muchas citas cómo se vive la cotidianidad de la comuna, y para ver si es que tanto están sumidos en la violencia o en dinámicas del conflicto, y cómo piensan eso que al parecer no es palpable, pero que todo el mundo habla de lo mismo, y es cómo piensan la paz. Ok, mientras las ideas, ¿qué fue lo más interesante que encontraste? Bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir? Lo más relevante para mí fue notar que las dinámicas de conflicto se permean incluso en la imaginación de las personas. No es posible imaginar una cosa distinta muchas veces a lo que ha sido común. No es posible imaginar una realidad de paz cuando siempre se ha vivido sumido en la violencia. Llega un punto en el que es tanta la violencia generacional que incluso el imaginario de paz es borroso. Sí. Qué fuerte. Y no solo borroso, sino que es imposible. O sea, la paz es imposible, y ese es el decir que no es posible la paz, a la vez que la paz es imposible, pero también deseable. Entonces sí, debemos buscarla y pero igual solamente se va a conseguir cuando estemos en la tumba, o solamente se consigue con la venida de Dios a la tierra, o de entrada pues no es posibilitada por ninguna realidad. Que sí, ¿dónde lo podemos? Lo pueden conseguir en librerías, específicamente donde esté el sello editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, por ejemplo, supongo que en la Lerner, Fondo de Cultura Económica, o lo pueden conseguir por internet, buscan el título Imaginarios de Paz en la Comuna 6 de Cúcuta. ¿Y el siguiente libro? El siguiente libro este es Gaza desde muchas franjas, como ya les contamos en el podcast anterior de Podcast con Nats, en el cual tuve la oportunidad de estar. El de Estoraques. Sí, el de Estoraques, el de entrevista a un estoraque. Hay un libro que se llama Poetas asesinados en Gaza, que me encargué de editar y traducir. Y este libro es Gaza desde muchas franjas, que también es un libro editado por la Universidad del Rosario. Y se trata de un montón de ensayos. Uno de ellos es un ensayo que hago con un amigo que se llama Uriel Cárdenas, profesor, y se va a titular del siguiente modo: Palestina, comunidad imaginada y territorio, un análisis desde la poesía. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estudiar el territorio palestino desde cómo han tratado el territorio palestino los mismos
las mismas personas palestinas desde su poesía. Entonces involucra un análisis de 70 años de poesía palestina después de la Nakba, que es la instauración del Estado de Israel en 1948 y el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos. Entonces todos esos años se analizan y damos cuenta de 4 tópicos en particular que se hacen presentes en la poesía palestina al hablar del territorio. Ok, no, yo no quiero hacer más spoiler para que lo lean, no lo he leído, pero estuve en el conversatorio y fue súper interesante y muy hermoso lo que todas estas personas que realmente saben tanto de política hablan al respecto. ¿Por qué hago este comentario? Porque, por ejemplo, yo que soy una persona que se da cuenta de lo que pasa con Gaza desde las redes sociales y desde mi ignorancia, me doy cuenta de que todo el mundo tiene una opinión al respecto, pero realmente no están muy informados políticamente de qué es lo que está pasando. Entonces es muy interesante, fue muy interesante ir a ese conversatorio, a esa presentación del libro, porque personas que realmente estudian y saben del tema dieron su perspectiva, por ejemplo, política, poética. Entonces se ve que es un libro muy bueno, aparte la edición está súper linda, lo pueden encontrar también en los lugares que tenga el sello de la Universidad de Rosario. Entonces yo quiero leerles acá este poema de Eva Abunada y dice: oscura es la noche en la ciudad, excepto por el brillo de los misiles. Qué bien. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la tranquilidad de las oraciones. Negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches, Gaza. Entonces esto fue Gaza desde muchas franjas, un libro académico de cierta forma, pero pues con muchas cosas divulgativas para que todo el mundo pueda enterarse de las cuestiones políticas y tremendamente sociales que están pasando todavía en la Franja de Gaza y en general en el territorio palestino. Bueno, ahora vamos a hablar del libro Al hilo frágil lo azota fuerte viento. ¿Qué opinas del título? Muy largo. ¿Cómo lo hubieras puesto? Al hilo frágil. Otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú del título? A mí me gusta bastante. Sí. Me gusta porque es como este título de Al alma llevo con dardo agudo. Ese título me parece hermoso. Porque es que estamos acostumbrados a que los libros tengan como un título muy contundente, ¿no? Okay. Como así como para que quede en la memoria de la gente. Uno como escritor le suelen decir eso, como que el título. Entonces me gusta cuando un título es largo. Bueno, y di el subtítulo, porque Poetas, eso, poetas del siglo libro. XXI, Norte de Santander. Sí. Yo en shock, o sea, ser una escritora mujer norte santanderiana, haber empezado a publicar en el 2024 y estar en una antología poética para mí es un sueño, me siento demasiado honrada. ¿Tú cómo te sientes? Me siento muy contento de que haya salido a la luz tantas cosas y tantas voces de Norte de Santander. Bueno. Un spoiler es que me parece que Norte de Santander está muy bien representado. Total, o sea, está muy bueno. Bueno, yo quiero hablar de que Al hilo frágil lo azota fuerte viento empieza con Oscar Schönewolf Romero. Yo no sé cuál es tu perspectiva de Schönewolf, pero para mí, desde que yo soy adolescente y voy a Cúcuta a las tertulias literarias, que voy a la fiesta del libro, que voy a todo eso, yo siempre lo veía y yo siempre sentía que Schönewolf es como un dinosaurio, porque él es, porque pues él es viejo.
¿De qué época es este Toche? ¿De qué época es Shone Wolf? Él es del 50, de 1950. Es solamente su vida, es la forma en la que él se mueve, él es como despacio, él usa camisas de dinosaurios, es la forma en la que recita. Entonces, yo saberme publicada en un libro en el que Shone Wolf lo abre, me encanta, me siento pues muy feliz, muy honrada, la verdad. Lo abre Shone Wolf y lo cierra Samuel. Lo cierra Samuel Orozco Garcés. Bueno, háblanos un poquito de cómo fue el proceso de selección. Bueno, a las personas se les invita a través de redes sociales, a través de las redes sociales de Joana Marcela Rosso, el taller de escritura Rayuela y Épica Ediciones, a participar en una convocatoria para poetas del siglo XXI en el norte de Santander, que pueden enviar 10 poemas en total y que si les gusta a los jurados seleccionadores, entonces pues iban a aparecer en un libro antológico de poetas del siglo XXI en el norte de Santander. Maravilloso, amazing. Este es tu primer trabajo ya como, porque a ver, hiciste compilación poética, hiciste ensayo en Gaza y escribiste tu tesis, pero pues el marco de la tesis es una investigación. ¿Este es tu primer trabajo poético? Sí. ¿Sí, así es tu primer trabajo poético? Es la primera vez que salgo en un libro de poemas, sí. Ok. Ah, pero cuéntanos que te ganaste un concursito. Bueno, háblanos de qué te ganaste y con qué poesías. Me gané pues o sea, quedé tercero. ¿En 2 convocatorias? En una. En una. En Poesía desde la Juventud del Festival de Poesía de Bogotá Reverso. Ok, o sea que estás en tu poeta era. Sí. ¿Estás escribiendo poesía? Sí, yo escribo poemas y ojalá en ellos haya poesía. Inventado. Y pues no, yo escribo de todo. Yo, como ya lo había dicho, quiero poder ser y vivir de la escritura, ser escritor. There we go. Pero bueno, ya estamos antologados en una obra poética. Vamos a hablar un poquito de este libro, un poquito porque yo quiero que ustedes vayan primero a la presentación del libro. Segundo, quiero que lo compren, quiero que lo lean. Es un libro, a mí me gustó mucho. ¿Sí? Sí. A mí también me gustó mucho. Pero es que como me lo leí antes, entonces yo le había dicho a Natalia, sí. Podcast con Nats, le había dicho que a mí me había gustado mucho, entonces no sabía que esa era tu opinión al respecto. Yo estaba de viaje, ¿ok? Por eso no lo había leído. Porque el libro llegó y yo estaba de viaje, entonces ya cuando yo llegué ya lo habían leído y yo, I have to read it. Me gustó. Entonces, cuéntanos, sin hacer mucho spoiler, pero dando opiniones contundentes, ¿qué te gustó? ¿Quién fue tu favorita? Poema favorito, y luego yo. Y si entonces, me quieres preguntar algo, ¿quién fue I can answer. ¿Quién fue mi favorito? Favorita. Asumiendo que fue una mujer. ¿Quién fue mi favorita? ¿Quién fue mi favorita? Poema favorito y... ¿Opiniones del libro en general? Entonces mi poeta favorita fue Inés López Ramírez. ¿Por qué Inés López Ramírez? Porque me parece que Inés López Ramírez tiene una fuerza grande en pocas palabras, ¿sí? Total. Es capaz de usar pocas palabras y no necesariamente palabras maquilladas de lirismo para poder producir un vértigo, ¿sí? Mi poema favorito de Inés, porque Inés también está en mi top de escritoras favoritas. Tuve el grato placer de conocerla y de recitar junto a ella en Café Cinema el día que presentamos el libro y lo bautizamos, que acá les voy a dejar footage de ese día. Me encantó, o sea, una mujer, una dama espectacular, aparte muy bella físicamente. Me encanta. Mi poema favorita de ella es Pechos Lactantes. Estoy de acuerdo contigo en lo que es contundente. Bueno, Pechos Lactantes. Pan que bebes a mordiscos. Liquidez de un puente uniéndonos en un pacto de especie. Lenguaje de miradas que se crea y se evapora con la leche. Hermoso. Está hablando de la maternidad.
Es de noche. Se fue la luz natural. So, Entonces, Inés me gustó mucho, me parece que tiene mucha contundencia en la forma de escribir sin necesidad de tener muchas palabras o incluso un ritmo de musicalidad para poder ser poesía. Dime tú, tu poeta favorita. ok. No, tu poema favorito, porque yo Mi creo que poema tu... favorito es Maternidad. Ok. Mi poema favorito es Maternidad. Pero es de Joana Marcela Es Rosa. de Joana Marcela Rosso. Escribí, o sea, literalmente se llama Maternidad. Y escribí en la hoja que lo leí, puse el mejor de todos. El mejor. Maternidad. Si hay algo que yo amo de la poesía, ya lo he dicho en otros videos, es cuando hay un inicio que le mete a uno un coñazo. Es cuando hay un inicio fuerte, cuando se empieza pisando y diciendo, yo sé lo que voy a decir. Respeto un buen inicio en un poema porque me dice que el resto del poema va a estar igual de bueno. Entonces, cuando hay un buen inicio, yo sé que estamos hablando de una buena escritora. Entonces dice, maternidad. Pero es que no lo quiero leer todo como para no hacer... No lo voy a leer todo, porque quiero que tengan la experiencia de leerlo por primera vez, porque es que es un gran poema por primera vez leído. Pero Por está en segunda, tercera, internet. cuarta y quinta también, pero es que es como empieza. Soy un nido de carne. No lo entenderías. Una criatura me respira desde adentro, como si fuera una plegaria rota. Ya. Me parece espectacular ese poema. Es largo, es un poema hermoso, contundente, tampoco tiene como ese ritmo de canción, simplemente es un poema muy hermoso, visceral, con referencias eclesiales también, como a mí me gustan. Tiene todo lo que me gusta este poema. Con ese poema se gana el Premio Nacional de Poesía Maruja Vieira del año 2025. Para mí el poeta que más me gustó fue el siguiente. Quien a mí más me gustó la selección de poemas fue Ricardo Contreras Suárez, pamplonés. En Pamplona escriben buena poesía, ¿no? Me he encontrado eso en común. Sí, sí, en general a mí me parece que en Norte de Santander son muy buenos. Bueno, Ricardo tiene, pues yo hice un top 3 de mis poemas favoritos y Ricardo está también en el top 3. Mi top 1 fue Maternidad y al poeta de Ricardo me encantó. ¿Por qué te gustó, Ricardo? Me parece que Ricardo es un hombre que tiene mucha musicalidad en su poesía. Me recordó incluso la musicalidad de la poesía árabe. Me parece que es una persona que incluso tiene imaginación y puede crear un poema imaginativo, Ok. que tiene un monólogo de Wittgenstein sobre la tumba de David Vincent. Wittgenstein era un gran lingüista y filósofo del lenguaje. Creo que eran amantes, no sé. Ricardo y... Voy a leer un poema, ¿sí? Pero no lo leas completo. Si mañana me matan, madre. Si mañana me matan, madre. Si mañana de mí no se halla ni mi sombra, y soy todo sombra entre otras sombras que es este país, diles a los que pregunten por mí que amé este aire que te circunda y que todo calla, este sol que calienta mis huesos bajo alguna fosa común, esta lluvia que refresca mis cuencas vacías de no verte. Si mañana me matan, madre, si después de mañana para mí no hay mañana, no mires con sospecha al vecino, al desconocido en la calle, al que va y al que viene. Mira en sus rostros mi rostro perdido en el tiempo. Voy a dejar ahí. ¿Por qué te gusta ese poema? Es hermoso. Me parece que también es como un acto de bondad, aún siendo asesinado, me parece así.
Si mañana me matan, madre, y no hay para mí un mañana después de mañana, no mires con sospecha al vecino, al desconocido en la calle, el que va y que viene. Mira en sus rostros a mí, mírame a mí, yo también soy ellos. Da mucho que hablar de la otredad y del sentido del ser persona. Y el ser persona humana es, voy a decir algo que puede serte controversial o que puede ser controversial. Tú también, yo también, cada uno podemos ser el habitante de calle, cada uno podemos ser el asesino, cada uno podemos ser el policía, cada uno podemos ser la niña que pues porque de cierta forma, pues eso es el ser humano, ¿sí? El ser humano es saber que como podemos ser ese o esa, así como nos duele lo que nos pasa, nos debe también doler lo que les pasa, o no debe, pero sí también nos convoca a que nos duela, o que nos alegre, o que nos conmueva, dependiendo de lo que pase. Ok, mi poema favorito de él es Al poeta. Una bandada de pájaros desbocados de su rumbo atravesó un pueblo de hombres mudos que escuchó admirado su canto eufónico. Como nadie nunca había cantado allí, todos los hombres se prestaron a lanzar maldiciones al cielo. Esa imagen me parece muy cool. Y sus palabras se hicieron piedras que herían rabiosamente, y las piedras golpearon las alas de los pájaros que cayeron a la tierra, olvidando en su caída su antiguo imperio de aire y de cielo. Lo voy a dejar ahí porque es que no los quiero leer todos, porque quiero que se intriguen al menos para que lo compren y lo lean, porque realmente hay poesía muy, muy, muy hermosa en esta compilación de Al hilo frágil lo azota fuerte viento. Creo que hay poesía, creo que hay fuerza en las generaciones. Me encantaron los 90, creo que son fabulosos los 90, yo estoy en los 90. Los 2000 me gustaron mucho, siento que está ese principio de fuego de poesía, siento que se sienten las diferencias generacionales de los 90 a los 2000. Los 2000 son más juguetones, los 2000 son también políticos, pero se siente esa inocencia literaria que es tan dulce al principio cuando el poeta cree que todo lo puede hacer, ¿no? Ya en los 90 entra más un poquito de, bueno, ya se tocan temáticas de maternidad, de muerte, y bueno, así para atrás, eso es lo que tengo para decir. Entonces siento que vale mucho la pena, es un libro que me gustó mucho. Usted critica libros, según su último video. Entonces yo quiero saber, como crítica, como persona que suele ser crítica incluso en Podcast con Nats, con muchas cosas de la vida y de la existencia social y de las redes y de todo lo que tenga que ver con libros. Como persona que es crítica, pues hábleme del libro. Una crítica de Al hilo frágil lo azota fuerte viento, lo que yo pondría, por ejemplo, el Google Reads, ¿sí? Sería qué grato poder unir diferentes generaciones en poesía. Me encuentro con poemas políticos, poemas románticos, poemas de muerte y poemas de maternidad. Me encanta encontrar puntos en común con la literatura femenina. Siento que todas hablamos desde una misma voz, es como si todas fuéramos la misma. Entonces me encanta sentir esa unión femenina desde la poesía. Me gusta hacer la distinción de género porque siento que en los hombres encontré, por ejemplo, un poco de... Siempre los hombres un poquito hablando de... Bueno, no quiero usar la palabra siempre, pero la mayoría de veces ustedes hablando desde lo épico. Entonces encontré un poco de poesía épica. Me gusta la edición, como jugó con los textos, con los espaciados, con las caídas de las palabras.
Y todo esto en un hermoso título y con una portada fabulosa que hizo un artista local. Entonces, es un gran libro. Period. ¿Qué pondrías tú? ¿Qué dirías? ¿O qué puntos encontraste en común o qué quieres decir de este libro? Ya para finalizar. Como editor y persona que lee libros de poesía recurrentemente, yo creo que hay muchos puntos en común. Hay muchos puntos en común, pero no se puede hablar de un estilo en particular cuando se habla de la poesía de Norte de Santander, por lo menos en este libro. Por lo menos, sí, estoy de acuerdo. Ya que hay muchas diferenciaciones en los ritmos, en los temas, hay muchas diferenciaciones también en los paisajes. Pero hablamos de un paisaje de naturaleza. Sí, pero también un paisaje temporal, un paisaje de introspección, un paisaje de exterior bucólico o simplemente descriptivo de lo que es el valle cucuteño y el viento Y el del valle Pamplonita, pamplonés, sí. Sí, en general la tierra caliente o la tierra fría que ocurre en los pisos térmicos de Norte de Santander. Yo creo que no se queda en lo que antes las personas críticas llamaban como poesía provinciana, en el sentido de que más allá de narrar lo que pasa en la cotidianidad, que no es en sí mismo algo deplorable, sino algo pues muchas veces rescatable, la mayor parte de las veces rescatable. Pero, por ejemplo, esta también es una poesía que se abre a tener una conversación con otras poesías de otras latitudes y con temáticas de otras latitudes, porque hay temáticas que van desde el siglo XIX en Inglaterra, luego pasan por la antigua Grecia, luego pasan a hablar con los picachos norte santanderianos. Sí. Entonces estamos hablando de que se trata ciertamente de una poesía que pretende situarse desde y no solo para hacia adentro, sino también hacia afuera. Entonces no veo un punto en común con el cual uno pueda definir la poesía norte santanderiana de gente que sigue escribiendo hoy en día en el siglo XXI, pero sí tengo otras opiniones que dar. Por lo menos me gustaría hacer una mención especial a que la palabra de la mujer es una palabra muy contundente en este libro, más allá del hecho de la diferencia sexual. Hay experiencias vitales que, como tú ya habías dicho, el hombre nunca va a poder vivir y la mujer sabe retratar con demasiada poesía. Como por ejemplo nos podemos dar cuenta ahí que hay dos autoras que repiten el papel de la maternidad, o que hay autoras que deciden hablar de temas políticos y a la vez de temas románticos y a la vez de invenciones, incluso rozando la sátira y el humor y la poesía experimental. No, y no solo eso, Samuel, o sea, también estamos hablando de los poemas que también hablan, escritos por mujeres, de experiencias de abuso en ese libro. Por otra parte, me pareció muy grato que la generación Z, ¿eso qué quiere decir? Desde el 97 hasta el 2007, las personas más jóvenes que están escribiendo poemas en Norte de Santander están muy bien representadas y sobre todo por mujeres. Entonces, me gusta mucho la idea de que el futuro de Norte de Santander esté escrito por esas voces, incluso por voces que no están ahí, pero que reflejan el panorama intelectual y de experiencias del querer decir que hay en esas generaciones. Son muy buenas esas poetas que hay ahí y de entrada como que dan un nuevo aire a lo que puede ser la poesía en Norte de Santander, e incluso me parece que estas personas están experimentando con el lenguaje, que están teniendo otras temáticas diferentes, pero a la vez, como son humanas y humanos, vuelven a lo que a la humanidad siempre le ha rascado la cabeza. ¿Qué? El amor, la muerte,
el sentido vital, la pregunta por Dios, la pregunta por el futuro. Eso es algo que se repite en general en las personas, y la pregunta sobre la naturaleza. Y entonces yo quisiera decir que me dijeras tu impresión final de todo esto. ¿Con qué te vas de todo esto? Me voy con la palabra contundente. A mí me gusta, lo he dicho en los podcasts, mucho, que a mí me gusta la poesía contundente, un buen inicio, no decorar tanto esas emociones, ese liricismo que llaman. Hay que decir las cosas como son y llamar las cosas como son, así sea un poco incómodo. Entonces me gusta porque la poesía siempre tiene ese imaginario de que todo se debe decorar, y sí, porque obviamente la poesía viene llena de metáfora y como decía Juan Ros, ¿no? De nombrar todo viéndolo desde el horizonte, desde el espectro más amplio. Que se puede ver en el episodio que es la poesía de Podcast con Nats. Pero me gusta cuando eso pasa, que son buenos ejemplos, pero me gusta cuando también llaman las cosas como son, pero de una forma que no sé cómo. Es como lo que hace Raúl Gómez Hati, que dice las cosas como son, pero hay algo ahí que yo no sé qué es, que hace que sea poesía. Entonces cuando encuentro ese factor X, me encanta. Y es lo que encontré en este libro. Bueno, decidimos que vamos... Es que yo no quiero leer mis poemas porque me da pena. Pero les voy a hablar de qué van mis poemas, ¿sí? Como para hablar también de nosotros, de nuestro proceso literario, que es muy valioso. Entonces acá tenemos a Natalia Rondón Rueda. Yo abro con un poema romántico que se llama Cavalier dei Fiori. Ese poema a mí me gusta mucho porque es un poema romántico, pero tiene unas imágenes que juegan con el tiempo. Entonces estoy hablando de una situación romántica que yo me estoy imaginando y nos proyecto desde el pasado y digo algo como, a lo mejor tú me diste de beber en un desierto, a lo mejor eres un copo de nieve que caerá en mi lengua la primera vez que vea nevar. Entonces juego ahí con los tiempos, como que ya fuimos, o sea, tú y yo ya nos imaginé, ya estuvimos en el pasado y yo te sané las heridas en la guerra, pero tú y yo a la vez tú vas a ser ese copo de nieve que va a caer en mi lengua en el futuro. Entonces ese poema me gusta porque, pues, por esa... ¿No te gusta? Por ese juego de tiempos ahí, ese juego temporal. Luego mi segundo poema es Pólvora, que me encanta la pólvora. Este poema tiene imágenes cucuteñas, también es un poema de amor. Mi tercer poema es Me volví piscina, un poema que tiene referencias eclesiales. Tiene una barra que me encanta, que es: yo tan agua y Jesús sabiendo caminarme. Para aquello de que Jesús caminó en el agua. Me parece una barrota, la verdad. Mi tercer poema es como el consentido, porque siempre lo leo en los recitales de poesía, y es No me sé amarrar los zapatos. Es un poema que va narrado como desde una infancia de una persona que no se sabe amarrar los zapatos, pero de nuevo juega con los tiempos y es algo que está marcado desde el presente de cosas que nosotros como adultos no sabemos hacer. Y termino con Quererte despacio, que al parecer es el favorito de Saúl, porque Saúl ya lo ha puesto en 2 antologías poéticas. Quererte despacio, también imágenes cucuteñas, hablo de los Guayacanes, de florecer, de una ciudad que se pinta de amarillo. Es un poema muy cucuteño. Entonces esos son mis poemas. ¿Cuáles son los tuyos? Yo tengo un poema que se llama Es normal que no sepas en qué pienso cuando pienso en ti. Un poema de amor que dura 4 páginas. Entonces solamente tengo 2. Es normal que no sepas en qué pienso cuando pienso en ti. Es un poema, es como una perorata.
echarle cuento, a modo discursivo a otra persona, conversación, pero el interlocutor no tiene posibilidad de hablar ante la perolata desenfrenada y es preciso decirle a la otra persona que claro que es normal que ante la pregunta de qué piensas cuando piensas en mí, que no lo sepas, pues porque no soy tan ingenuo como para delatarme tan fácilmente. Pero pues el poema es una perorata que por la misma cuestión del desenfreno termina delatándose. Y el delatarse es responderle precisamente en qué pienso cuando pienso en ti. Y Yo te acacio, yo te liano, ¿cómo explico? Es un poema en el cual un sustantivo se vuelve verso. Entonces la acacia es un árbol y la liana es ¿Una liana de un árbol? una liana de un árbol, una forma de jugar con las palabras y decirle a la persona que yo te acacio, yo te liano, pero tú te me lunas, te me cielas. Entonces, ante el deseo de la otra persona se lo evade y se va. Bueno, ahí yo quiero leer una barra tuya que me gusta. Esta frase me encanta de tu poema. Es normal que no sepas en qué pienso cuando pienso en ti, cuando dice: saberte a ti, muchacha raíz, gorgoteando en mis entrañas, silbando en mi aire. Yo por lo menos me quedo con una sensación de gratitud, no solo por haber sido parte del poemario, sino también estoy muy, pues, como lector agradecido con las poetas y los poetas, porque son muy buenos, y muy agradecido al haber estado otra vez en Podcast con Nats. Sí, también profundamente agradecida, emocionada, nerviosa. Ojalá le vaya bien al librito. Ojalá. Igual Tiene una linda portada. Ya vamos para la posteridad, estamos antologados para... Ya somos parte de los poetas del siglo XXI. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Seguir escribiendo, seguir creando y seguir intentándolo en este proceso llamado ser escritor en Latinoamérica. No, pero en serio, no olviden comprar el libro, lo pueden adquirir y también en... Y no olviden En la descripción van a encontrar la información que necesiten. Si tienen alguna pregunta, duda, manden, comenten, compartan, por favor. Agradecida con el Estraki Samuel por su participación, su segunda participación en Podcast con Nats. No olviden darle a like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos otra semana u otro día en otro capítulo de Podcast con Nats. Podcast con Nats. Uy, qué duro hacer contenido literario. Nadie lee. ¿Cómo es que se llama?